No sé por qué, Ezequiel, pero a veces siento que yo estoy más segura que usted de la inocencia de Luciano. Llegamos demasiado fácil a él, ¿no crees, Sandra? ¿No crees que estaremos cayendo en una trampa? Yo no estaría tan seguro. Vamos a ver si Martín se va a casar contigo cuando le cuente que asesinaste a tu propia madre. Alicia fue y siempre va a ser su peor enemiga. ¿Reconoces esto? Ese es mi encendedor. Si en verdad quieres que desaparezca de tu vida, te voy a poner una sola condición. Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que Alicia tenga algo que ver con todos esos asesinatos? Vine a proponerte que seas mi aliada. Tiene que ser una trampa, Tomás, en contra de Natalia. Ella debe ser víctima de Luciano y de Alicia. Las evidencias indican que la complicidad es entre ella y Luciano. Y Alicia nada, ¿eh? Al parecer, Alicia no tiene nada que ver con esto, Alex. Tomás, Natalia dijo que Alicia llegó a agredirle y que ella misma se enterró la jeringa. A Natalia la agarraron con las manos en la masa. Todas las pruebas indican que la culpable es Natalia. Pero hasta hace poco las pruebas gritaban que era Valeria. Ni tú mismo te crees lo que estás diciendo. Tienes razón. Ni yo mismo creo lo que digo. ¿Cómo? Que yo también viví con Natalia. Aunque todas las pruebas la inculpen, yo sé que es incapaz de herir a nadie. Entonces tienes que liberarla. No puedo, Alex, no puedo. Pero si Natalia está diciendo la verdad y Alicia se inyectó sola, yo lo voy a descubrir. Y me voy a asegurar de que Alicia pase el resto de sus días tras las rejas. Ahora viene nuestra revancha. Vamos a ser felices tú y yo. No quiero que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos. ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros hijos? Sí. Sí, quiero muchos niños. Y vivir y verlos crecer para que sean felices. Va a ser hermoso, mi amor. Va a ser hermoso, mi amor. O sea que tú crees que Alicia sí tuvo que ver todo esto. Ya te dije que yo no tengo pruebas de nada en contra de Alicia. Lo que sí creo es que Natalia es inocente. Ok, entonces puedo quedarme tranquilo porque sí vas a probar la inocencia de Natalia. No te aseguro nada, Alex. Pero si Alicia está jugando conmigo, me las va a pagar. Gracias. Mamá, por favor, siéntate y cuéntanos. Yo necesito escucharte. Yo trabajaba en el almacén que tenía Felipe. Empecé a notar que me miraba más de lo que me gustaba. Si me lo hubieras contado. Si te lo contaba, tú ibas a pelear. Y yo iba a perder mi trabajo y lo necesitábamos. Un día se puso más pesado y quiso que ¿Qué quiso? que fuera a cenar con él, a espaldas de su esposa. Y yo, por supuesto, me negué. Y creí que me había entendido. Debió entenderte. Pero siguió insistiendo y insistiendo. Un día no le importó que le volviera a decir que no y luego de cerrar el local. Ya. No hace falta que sigas contando. Martín y yo pues podemos imaginar el resto de lo que pasó. Sí, mamá. No hace falta que cuentes los detalles, pero cuéntanos qué pasó después. Yo no quería que tu padre lo matara. Así que renuncié inventándole a Cecilia cualquier excusa. Pensé que iba a quedar ahí y que iba a ser suficiente con que yo lo olvidara.
Pero la duda durante el embarazo me recordaba todos los días lo que había pasado con Felipe. Bueno, ahora que ya lo sabes, antes de que ese hombre hable, deberíamos hablar con Diana. No, Diana, no. No. Sí, sí, mamá, ¿cómo no? Diana también tiene derecho a saber que es hija de ese desgraciado. ¿Te das cuenta lo que es un hombre incondicional? No como Tomás, que a la primera oportunidad se va con otra. No te acerques más. ¿Por qué? ¿Me vas a matar? ¡Martín, tiene un cuchillo! ¡Llama a la policía! Eso es lo mejor que puedes hacer. Defiéndete. ¡No le creas, Martín! ¡Es ella la asesina! No le hables a Martín, maldita. Por la verdad. Lo que todavía no me queda claro es por qué Valeria se echó la culpa de todo. Lo mismo digo yo. Todos se llenaron la boca culpándola y ahora... Valeria de alguna forma fue parte de esto. Recordemos que el primer crimen sucedió aquí, en esta casa. Sí, pero Luciano tenía el plano que permitía sacarme sin ser visto. Sigues dudando de tu cuñada, ¿verdad? Yo solamente digo que Natalia no pudo haber actuado sola. Y no hablo de Valeria, sino de un hombre. O sea, de Luciano. Bueno, ya que eso lo averigua la policía. Yo los invité para hablar de cosas más alegres. Por lo menos de cosas distintas. Alicia, llevarte al altar es un premio que la vida me está dando y que yo no creí poderlo tener. Y quiero afinar todas las cosas para que todo salga perfecto. ¿Hablaste con Ríos, Martín? Eso ya está aclarado. Bueno, pues le pagamos lo que le corresponde a ese delincuente y que nos deje en paz y desaparezca. ¿Qué pasa? Dije algo indebido. Apenas les mencioné a Ríos y les cambió la cara. No, nada, papá. Lo que pasa es que Martín está con algunas cosas personales que lo tienen preocupado. ¿Y te puedo ayudar en algo? No, está bien, no se preocupe. Usted va a tener la empresa tal y como fue pactado. Anda muy raro Miguel Ángel desde el casamiento. Yo estaré igual si Diana quisiera regalar un hijo mío. No lo estoy regalando, le estoy ofreciendo una vida mejor y Miguel Ángel está de acuerdo. Ay, los padres nuevos parecen ser gente encantadora. Bueno, si me disculpan, yo tengo que trabajar en los documentos del banco. Diana, estoy feliz de tenerte en casa. Yo quiero hablar un tema con tu papá. Vengo enseguida. Sí, adelante. ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro. Pasa, siéntate. ¿De qué me quieres hablar? Ya no aguanto más. ¿Qué es lo que no aguantas? Usted quiere a Luciano tanto como yo. Sí, claro. ¿A dónde quieres llegar? Que
Que hay muchas pruebas que dicen que él tiene que ver con todo esto que pasa con Natalia. ¿Estás desconfiando de él? Creo que ocultar evidencia a la policía puede ser un error. ¿Te estás refiriendo a esa nota que recibiste en el hotel? Eso y el traje que encontré en la habitación. ¿Qué traje? El que usó Martín el día que mataron a Mariana. ¿Qué debemos hacer, Ezequiel? ¿Cree que debemos avisar a la policía? ¿Aló? ¿Quién habla? Ah, Tomás, sí, soy yo, Luciano Alvarado. Luciano, disculpa que te moleste a esta hora, pero necesito verte mañana. ¿Para? Necesito hacerte unas preguntas. Sí. Te espero a primera hora mañana. Gracias. Está bien. Hasta mañana. ¿Todo bien, Luciano? Sí, abuela. Todo bien. Creo que estás tratando demasiado bien a Alvarado, como para ser sospechoso. Llegamos demasiado fácil a él, ¿no crees, Sandra? ¿No crees que estaremos cayendo en una trampa? Tomás, dejarle más tiempo a Luciano puede poner en peligro más víctimas. No, mira, yo ya cometí el ridículo de meterlo preso. No lo voy a volver a hacer a menos de que esté completamente seguro. ¿Has hablado de esto con Luciano? Sí. Y él dice que no tiene nada que ver y que esa prueba es una trampa en su contra. Pero quizás debemos convencerlo de que hable con Tomás. No lo tomes a mal, pero yo creo que tienes que confiar en Luciano. Yo no creo que le haga bien tu desconfianza. No desconfío, pero estamos escondiendo una prueba importante. Una prueba que puede ayudar a aclarar la verdad. Diana, mi hijo no mató ni a Mariana ni a nadie. No sé por qué, Ezequiel, pero a veces siento que yo estoy más segura que usted de la inocencia de Luciano. Si realmente está seguro de que él no tiene nada que ver, deberíamos enfrentar la verdad y avisar a la policía. Ya no sigas sufriendo. Martín tiene razón. Diana tiene que saber que ese degenerado es su padre. Tengo miedo, Juan. Tengo miedo de que ese hombre comience a ser parte de nuestra vida. Ella puede querer acercarse a él y él es un hombre peligroso. Diana es una mujer inteligente. Y aunque Felipe sea su padre antes, es un criminal y un violador. ¿Tú crees que ella comprenda el peligro que tiene relacionarse con ese hombre? Porque ya sabes lo terca que es tu hija. Estoy convencido. Diana sabe reconocer el peligro. De lo contrario, no se hubiera privado de irse con Luciano hasta aclarar muy bien la situación. Por favor, pasa y siéntate, Martín. ¿Dónde está el contrato que quiere que revise? Ese contrato no está listo. Esto solo fue una excusa para poder hablar contigo a solas. ¿Cómo ves a Alicia, Martín? ¿Por qué me lo pregunta? Porque quiero que sea feliz. Porque quiero que olvide todo el daño que le hicieron Ezequiel y Valeria. Y que, bueno, de alguna manera también yo le hice. Yo quiero lo mismo. Y creo que nuestro amor nos hizo muy bien a los dos. Ella ha sufrido mucho, Martín. Y esas secuelas siempre se quedan encima. ¿Estás seguro que es lo único que me quiere preguntar? ¿Qué es lo que realmente quiere saber, Samaniego?
¿Quieres ayudarme? Estoy viendo la lista de confirmados a la boda. ¿Va a haber mucha seguridad? ¿Cómo seguridad? Durante el matrimonio de Diana y Luciano, mataron a esa abogada. A lo mejor el asesino se le ocurre aparecer en tu boda. Eso no va a pasar, Miguel Ángel. Porque ya atraparon a Natalia. Es cierto, lo olvidé. ¿Y tú, hermanita, piensas matar a alguien durante tu boda? Miguel Ángel, ya te expliqué lo de mamá. ¿No puedes olvidarlo de una vez y dejar que me case en paz? Si es que te casas. Me voy a casar. Yo no estaría tan seguro. Vamos a ver si Martín se va a casar contigo cuando le cuente que asesinaste a tu propia madre. Esta es la historia de un niño que le tocó crecer encerrado por un crimen